Bueno, básicamente quiero mostrarles como yo vería pues el curso básico de ANSYS. Tenemos un plan de contenidos que pues Carlos creo que conoces, de pronto se te enviará algunas modificaciones hoy, pero bueno, pues vamos a mostrarte básicamente cómo lo vería. Iniciaríamos el curso desde un punto de vista teórico. La gente no sabe mucho de este tema, qué es el tema de elementos finitos, entonces de pronto darles un repaso teórico al respecto en este tipo de cosas. Muy importante este repaso, nos podemos demorar 1 hora y media, pero es importante que se lo lleven a un nivel de conocimiento adecuado. Entonces podemos utilizar toda esta parte pues para tratar este tema. Ellos no vendrán a dar muchos con bases matemáticas muy avanzadas, pero sí es bueno que conceptualmente vieran esta teoría para que pudieran comprender pues algunos asuntos más adelante importantes. Entonces básicamente sería esta primera parte del curso. Ya cuando conozcamos esta teoría, ¿cierto? Entraríamos a unas limitaciones y responsabilidad del usuario, posterior, un paso a paso de cómo funcionaría una solución por elementos finitos. Algunas ventajas que es muy importante discutirlas, y siempre hago hincapié en una discusión grupal, ¿cierto? Apoyarse en las mismas personas. Unas limitaciones, ¿cierto? Soluciones aproximadas, y el tema de los errores de los usuarios, que son pues fatales. ¿Por qué y cómo creen ustedes que pueden ocurrir estos errores, ¿no? Y estos errores, pues ya sabemos lo de garbage in, garbage out, que salen básicamente de los datos que les pongamos a las ecuaciones, hasta estas relaciones de propiedades y comportamiento, ¿no? Entonces es eso básicamente. Entraríamos a un paso de profesor general de trabajo, ¿cierto? Estamos hablando acá de una solución idealizada, muy sencilla, y cómo se comporta y cuál es el comportamiento de cada elemento. Tocamos un poco también el tema de responsabilidad del usuario. En responsabilidad del usuario básicamente es muy importante tener en cuenta que el ANSYS o cualquier otro programa pues va a ser dependiente de los problemas del usuario, los errores del usuario al respecto. Y bueno, ya con eso entraríamos a mirar un workshop 1, en el cual la idea es mostrar que las personas nos muestren cómo creerían ellos que se trabajaría desde el tema de elementos finitos algunos problemas simplificados. ¿Cómo lo podríamos mirar? Pues acá les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Pues, Carlos, tú conoces mucho de eso más que yo. Es mostrar cómo desde la mecánica clásica se podría analizar un problema por ejemplo, de elongación de una barra, ¿sí? Entonces ni siquiera tenemos elementos finitos en ese caso, ¿sí? Pues lo tomamos de una forma pues totalmente clásica. Pero si empezamos a agregar elementos, vamos a tener interacciones entre esos elementos, cada uno de ellos, y el comportamiento sería totalmente distinto. ¿Cuál sería la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo cuando solamente tengo un solo elemento? Eso es un caso que quisiera tocar. La idea es que ellos mismos lo desarrollen y lo discutan y lo sustenten en grupos. O sea, yo le doy mucha importancia en ese aspecto. Lo mismo de lo de limitaciones, nada más te mostré una diapositiva, pero podemos mostrar algunas otras limitaciones, algunos otros ejemplos de errores que de pronto tú puedas tener, o que si necesitas que David busque, pues lo podrá hacer, ¿sí? Es que nos digas eso. Entonces ahí te mostré algunos casos muy diferentes el comportamiento de la última, pues porque los nodos que están ahí pues estarán trabajando concordante con los que están alrededor. Ahí cerramos día 1, podemos tratar 2 horas y media al respecto, 3 horas. Acá en el día 2 empezamos a trabajar, bueno, que es ANSYS. Empezamos a mirar algunos ejemplos de herramientas qué es ANSYS y qué algunos módulos que tiene. Me gustaría mirar alguno de esos elementos uno por uno, de pronto qué podría hacer uno con esos casos, ¿cierto? Y siempre hacer hincapié en como vamos a hacer posteriormente. Mire, todo lo que tenemos a la mano, pero usted tiene que decir el usuario qué es lo que vamos a utilizar. Parte no lineal, que es supremamente importante para la industria aeronáutica.
análisis térmicos por fatiga, ¿sí? Entonces todo este tipo de elementos al final podemos gastarles un tiempo importante, porque al final el estudiante en nuestro workshop 2 pues nos va a decir qué creen ellos que puede hacer ANSYS con cada uno de estos elementos en aplicaciones aeronáuticas, si es desde la experiencia de ellos o no desde la experiencia de ellos por ejemplo, laboralmente. Alguien que trae en la fuerza de, oiga, tengo problemas con esto, bueno, ¿cuál utilizaríamos de los que acabamos de ver? La idea es que los estudiantes pues, obviamente tengan estas diapositivas a la mano. Por ejemplo, no, desde un punto de vista de no lineal puedo hacer un análisis cuando una aeronave se choca, si está cumpliendo pues con las metodologías que la estructura se deforme tanto según las normas aeronáuticas, entonces, etcétera. Sería eso, muy importante. Acá ya hablamos del proceso general del trabajo, que es un preprocesador, procesador y postprocesador, y luego empezamos a hablar del workbench. Pues esto lo paso rápidamente porque aplica a cualquier condición, realmente no tiene que ser esta. Acá hay algunos casos en que se dan unas ideas conceptuales, pero es muy importante que ellos conozcan este tema para pues, poder pasar a un planteamiento de problemas en el workbench. Aquí ya trabajamos con el computador, ¿sí? Hay unos 3 temas que proponemos. La idea es básicamente que para esos 3 temas en los grupos de trabajo pues simplemente saquen herramientas del workbench según lo que aprendieron, las entrelacen entre sí como para que nos sustenten al final al mismo grupo. Siempre con el grupo propondría yo cómo llegarían ellos a esa solución o a ese tema a través de las herramientas pues, de trabajo del workbench. Entonces que seleccionen los módulos que son, que primero si es algo aeromecánico, entonces primero pues necesitamos las cargas aerodinámicas y luego mecánicas. Acá hay un ejemplo de un workbench que no está todavía incluido, no sé si alcancemos por el tiempo a incluirlo, pero sería muy interesante que los estudiantes pudieran tener un caso ya resuelto y modificar algunos parámetros para que vean cómo el workbench pues actualiza todo el proyecto inmediatamente. Entonces bueno, quedamos en la parte de certificación de productos aeronáuticos, que es el siguiente paso. Ahí hablamos de, en la certificación de productos aeronáuticos, cómo nos puede ayudar ANSYS. ¿Qué es una certificación? Pues tú sabes que es una certificación, es certificar que un producto cumple con un reglamento específico. ¿Cómo se trabaja en la industria aeronáutica? Ahí vemos algunos ejemplos, pero no he encontrado que una entidad aeronáutica diga que hay un paso a paso establecido que es el único que sirva realmente. No he encontrado proyectos al respecto, pero es una discusión muy importante. Es una discusión muy importante porque siempre, acá hay otra prueba, un ejemplo de prueba, pero es una discusión muy importante porque siempre, Carlos, no hay una metodología probada que me sirva para probar un ejemplo de certificación. Acá hay un workshop donde les damos a ellos una normatividad, que elijan un componente básicamente y que nos digan cómo lo certificarían a través de ANSYS o cuál sería su paso a paso de trabajo. Pasamos al tema de informes en ANSYS, que es muy importante, y es mostrarles a ellos cómo sería presentar un informe en ANSYS, o cómo sería cuando no se lo presentan, ver qué es lo mínimo que debería tener ese informe y si creen que falta información o no. ¿Por qué te toco este tema? Porque básicamente pues en la industria a veces hacen de una demostración que un producto, que un componente que está en interacción con otros, te voy a decir cualquier cosa, unos flaps, ¿sí? Que son las superficies de control que aumentan la sustentación, etcétera, pues son más efectivas solamente porque metieron esa prueba en CFD y les dio un mayor lift, una mayor sustentación. Pero ¿será que eso es suficiente? ¿Sí? ¿Será que ese informe debe tener otros análisis o debe estar basado en por qué utilizó un método o otro método? ¿Cómo se lee? Pues, la malla, ¿será que ni siquiera nos la muestran? ¿Cierto? ¿Por qué se utilizó una metodología o la otra? ¿Por qué se utilizó un método matemático de resolución u otro? ¿Sí? ¿Usted está validando los resultados o no? ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Yo considero que esa es la clave. Tenemos gente que va a ser inspectores, tenemos gente que no tiene los conocimientos reales de ANSYS como tal, a fondo nunca los va a tener, pero al menos debería saber lo que estoy diciendo, y es que me entreguen una prueba de un informe, pues
Que tienen unos colores bonitos no significa nada. Nada más miren una prueba como la que teníamos, la que les mostré, las sillas, todo el trabajo que tiene. Entonces eso es lo que quiero dejar, o que yo quisiera que se dejara en la gente. Todo esto que estamos viendo en este momento, miren, es todo un plan de trabajo, no solamente mostrar unos colores y ya. Entonces, y a la gente que va a recibir eso, que tenga un criterio como para decir, oiga, qué falta, qué no falta, y bueno, pues que sea un poco más convincente lo que nos muestra. Entonces eso es lo que yo quisiera agregar al respecto.